Muy bien, vamos hoy a estar terminando nuestra serie de este tema y hoy vamos a hablar acerca de lo que comúnmente se ha llamado guerra espiritual y la perspectiva bíblica al respecto. En general de esta serie y de este tema hay la tendencia de ir a dos extremos, como he venido diciendo en todos estos temas. En primer lugar, el poder sobreenfatizar este tema y acerca de la presencia del demonio y lo que él puede hacer en la vida de las personas. Hay personas y comunidades que enfatizan demasiado, que ven en todo lado la obra del enemigo y inclusive se presenta casi como una excusa para no obrar. Que si el carro se dañó, que el diablo está ahí obrando y no pensamos que no le hemos dado el adecuado mantenimiento. Que si en el examen en la universidad nos tiramos el examen en la universidad y perdimos, que eso fue el enemigo y no decimos que no hubo suficiente estudio, etcétera, etcétera. Pero también creo que, sobre todo en comunidades como la nuestra, el mayor peligro es por el otro lado, el no pensar en nada que es una realidad, que esta realidad no es casi como si no existiese, casi como si esto no afectara nuestras vidas, y no es así. Quisiera que miraran sus bosquejos. Tenemos algunos pasajes de la palabra del Señor. En primer lugar, 2 Corintios 10, capítulo 10, versos 3 al 4 dice: pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Vivimos en un mundo donde no solamente hay una realidad física, hay una realidad espiritual, y ambas están presentes. Ambas están en el mismo, digamos, espacio. Existe un reino de la luz y un reino de la oscuridad. Es más, en términos de la palabra del Señor, en ambas esferas, en el mundo físico y en el mundo espiritual, hay un conflicto espiritual. El mal queriendo acabar y dañar, y el Señor que se muestra victorioso y aún todavía derrotando y todavía en combate frente a últimos bastiones de fortalezas del mal. Pero es cierto, en este mundo existen esas dos realidades y están presentes. Una realidad física la vemos, tal vez la realidad espiritual no la vemos, excepcionalmente cuando se manifiesta de una cosa sobrenatural. No la vemos, pero está allí, forma parte de nuestra realidad. Y el papel fundamental nuestro en medio de esa lucha, en ese conflicto que es cósmico y afecta el mundo de hoy y nuestro diario vivir, está en la oración. Efesios capítulo 6, 10 al 12, versos 10 al 12, lo dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Este y otros pasajes hablan de esa realidad que no podemos dejar a un lado, que no podemos simplemente ignorar, porque aunque la ignoremos, está allí y nos está afectando. Y forma parte del creyente, del cristiano que tiene el Espíritu Santo, poder discernir cuando estamos en medio de una batalla, que no solamente hay problemas externos, sino también desde el punto de vista espiritual. El enemigo, este es algo que tal vez
si tú lo puedes aceptar o no, creer o no, pero es la realidad. El enemigo busca destruir y afectar y dañar la vida de cada creyente. Y por eso el apóstol Pablo dice, debemos estar atentos, debemos estar listos. Nuestro Dios, no en temor, nuestro Dios nos ha dado los recursos para poder enfrentar estas acechanzas del enemigo. Pero es una realidad. Y este pasaje habla, dice, miren, el problema no es tanto, digamos, en nuestro medio. El problema de la paz no es solamente el problema de la guerrilla, los paramilitares, de malos gobiernos, de injusticia. Hay otras cosas más allá. Vivimos en un país donde la obra del enemigo por años ha hecho fortalezas y es muy, muy evidente. Una de las cosas que creo que con las comunidades cristianas estamos discerniendo los últimos 5 años es cómo el enemigo estratégicamente, por lo menos en nuestro país, creo que en el mundo en general, pero por lo menos en nuestro país es evidente, está tomando como blanco principal los jóvenes. No es tan común, no es simplemente producto de unos muchachos un poco desadaptados. Casos como por ejemplo el asesinato de este muchacho Colmenares. Cuando dice uno ve familias que, digamos, hablando de nuestro medio colombiano, dentro de límites, llamémosle normales, y cómo estos muchachos terminan de pronto involucrados en unas cosas que, en crímenes, en muerte, arruinando la vida de todos sus familiares. Y no es un solo caso, este es el caso que es muy popular en nuestro medio, pero como este hay muchos. Hace también algunos meses, inclusive ya la televisión en ciertos programas de este medio están ya utilizando demasiado estos casos. Por ejemplo, en este programa Séptimo Día, casi cada fin de semana hay una de esas historias que son historias que detrás se ve la obra del enemigo. Eso no lo dice, muestran un poco, inclusive con cierta morbosidad, la maldad de las personas, pero allí detrás hay toda una obra del enemigo. Estos muchachos que después de salir el viernes a la universidad se reúnen en el apartamento de uno y en medio de estar tomando trago y todo esto, que tienen una pelea, y la forma como uno de sus compañeros golpea a otro, inclusive lo muestran en este programa, como golpea su cabeza contra el ascensor, como lo botan por el hueco del ascensor, en fin, ya ahí hay una extrema maldad. El enemigo obra. Y nosotros pensamos, bueno, eso es tal vez gente demasiado desadaptada que a nosotros no nos toca, y no es así. La semana pasada tuve que atender un caso pastoral en Pereira, donde un joven que asistía, no era líder ni algo muy comprometido en la iglesia, tenía una novia. Este joven es de familia cristiana, varias de sus familiares inclusive son pastores. Un muchacho sí algo, digamos, no muy juicioso, pero hasta allí. Tenía una novia, rompió con ella, se consiguió otra novia en otra iglesia. Hasta allí, digamos, que parecía que no era muy raro. Cuando su primera novia, que asiste a una iglesia de la confraternidad, por eso tuve que atender esa situación. La novia que asistía a una chica, pues, es que a mí me impactó, puede ser cualquiera de las chicas que asisten a nuestra iglesia aquí, desapareció. Salió un domingo para la iglesia y no regresó. El lunes pasado la encontraron muerta. El miércoles pasado, la actual novia de este muchacho confesó que ella y ese muchacho habían planeado matarla. Ambos en este momento están en la cárcel. Están pidiendo 20 años, ella es menor, él es mayor de edad, 20 años. Ven las realidades de un mundo del enemigo que busca destruir y hacer daño. Esto no es
para tener miedo, pero es para ver que hay una realidad espiritual que se mueve en este mundo y que quiere afectarnos y que debemos ser conscientes de ello. Es más, esta realidad espiritual está presente también en la iglesia. El Señor nos debe y nos da discernimiento para ver cuándo un problema tiene un origen mayormente espiritual o cuando es simplemente un problema de temperamento o algo así. Y muchas veces el enemigo inclusive se encarga de utilizar estas debilidades, como vamos a ver allí. Pero en resumen, existe un conflicto, y la Biblia lo muestra, un conflicto entre el mal, un conflicto que quiere oponerse, el enemigo oponerse a la obra del Señor, y nosotros debemos estar listos para hacerlo. Pero hay varias cosas que quiero enfatizar hoy. Lo que ves no es todo lo que hay. Nos acostumbramos espiritualmente a vivir solamente de lo que vemos y no desarrollamos ese discernimiento espiritual que da el Espíritu Santo para ver dónde están esas realidades espirituales obrando y sobre todo el enemigo. Pero también, en primer lugar, yo quisiera como en forma de podernos como asegurar de lo que el Señor tiene para nosotros, que tú y yo no estamos solos en esas batallas. Existe esa batalla, existe el enemigo que quiere desmotivarnos, afectarnos, pero no estamos solos. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, hay varios, solamente escogí uno, que muestra esta realidad. Muestra algún día estaba el profeta Eliseo, estaba luchando el pueblo de Israel contra el rey de Aram, y de pronto él se levanta en medio de esta situación y ve toda una realidad espiritual que las personas, o por lo menos su siervo a su alrededor, no veían. Y miren lo que dice, Segunda Reyes 6, 15, 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el profeta, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? Verso 16. No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Y uno puede imaginar casi, por la narración del texto, la mirada del criado hacia Eliseo. Los que están con nosotros. Miraba y decía, pero ¿cuál es? O sea, yo no... Se enloqueció Eliseo, miraba. Todo un ejército poderosísimo rodeando a un no muy armado ejército de Israel, diciendo, no, somos más, pero no los veo. Y es allí donde el relato muestra esa otra realidad. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto no es una ocasión única y que solo pasó una vez en la historia del pueblo del Señor. Esta es una realidad, pero no estamos solos en esta batalla. En tu familia, en la iglesia, hay toda una cantidad de agentes, de seres creados por Dios. Hablamos hace 15 días de los ángeles que están allí precisamente en esa labor de defensa. No estamos solos en ello. Y en segundo lugar, tus oraciones son más poderosas de lo que crees. Orar para pedir protección al respecto es muy, muy poderoso. Se muestran todas esas realidades diabólicas, satánicas, y parece que la oración de un simple creyente, ¿qué puede hacer con tanto mal? Pues la oración tiene una gran respuesta de parte del Señor. Encontramos un hombre también,
en el Antiguo Testamento, Daniel, que había estado orando, pidiendo la ayuda del Señor. Le había pasado el tiempo y estaba pasando como algunas de nuestras oraciones, que oramos y el problema sigue, y como que Daniel decía, pero nada está pasando. Miren lo que ocurre en la historia en Daniel capítulo 10, verso 12, que también está en sus bosquejos. Entonces me dijo, ahí ya un ángel se le apareció: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día que la pusiste, en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Desde el primer día fue escuchada. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. ¿Ven esa batalla, esa lucha espiritual que ocurre? Hubo una oposición frente a ese, para esa asistencia divina. Dice, así que acudió en mi ayuda Miguel, los refuerzos. Este ángel pidió refuerzos y vino Miguel, que parece que en el texto bíblico es el guerrero, ¿no? Miguel, no pulido, sino el arcángel. Él tiene también mucho. Uno de los príncipes de primer rango, y me quedé allí con los reyes de Persia. Pero ahora he venido a explicarte lo que va a suceder con tu pueblo en el futuro, pues la visión tiene que ver con el porvenir. Nuestra oración sí es poderosa, mucho más de lo que queremos. Y dice ahí el texto, aunque a veces parece que no hay mucho cambio, dice, no, fue escuchada desde el primer momento. Pero a veces hay oposición y el Señor tiene su tiempo propicio. No estamos solos en las batallas y nuestras oraciones son mucho más poderosas de lo que pensamos. Pero ¿qué hace el demonio? Hace muchas cosas. Vamos a solamente hoy destacar algunas de ellas, según algunos versículos que mencionan la palabra. En primer lugar, el enemigo ciega la mente de los no creyentes, para que no entiendan, para que se les haga difícil el mensaje. ¿No les ha pasado con personas que están hablando de lo que el Señor hace? Como que uno explica y dice, es evidente, hay una realidad, y las personas como que miran como, no entiendo, y uno les muestra, miren lo que dice la palabra del Señor, y lo miran a uno como, no entiendo. Forma parte de esa realidad espiritual. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso nosotros debemos orar para aquellos que no conocen al Señor, para que el Señor les dé el entendimiento, porque les quite esa venda espiritual y puedan ver esa otra realidad. Uno inclusive en la enseñanza o en la prédica, y hoy no lo estoy diciendo por ninguno de ustedes aquí presentes en este momento, pero a veces uno está hablando de lo que sea y hay personas nuevas y llegan aquí y las invitan por una u otra razón, necesidades, y es interesante ver los rostros. Algunos lo miran como dicen, ¿este tipo de qué está hablando? Y lo miran, ¿no? Como, otros hacen cara como de, bueno, estoy aquí, pero tan pronto se acabe esto, no me van a volver a ver jamás por aquí. Empiezan uno se nota la incomodidad de las personas cuando empezamos a hablar de esas realidades espirituales, o la cara de como, ya empezaron con el tema del pecado, ya empezaron con el asunto religioso. Las personas necesitamos orar
porque dice claramente, el enemigo les ciega el entendimiento. Y eso no es necesariamente que decir, a veces decimos, no, pero es que es una buena persona. Sí, es una buena persona, pero no entiende, no ve las realidades espirituales, por eso es necesario orar. Y muchas veces el enemigo trata de que eso sea algo permanente, a pesar de que nosotros le hablemos. En segundo lugar, el enemigo arrebata la palabra sembrada en ti. Mateo 13:9 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Por eso intentamos tratar de que las personas entiendan, para que la semilla como que pueda permanecer más tiempo allí. Pero aún nos pasa a nosotros. ¿Cierto? A veces inclusive el fin de semana, uy, sí, el Señor me habló. No, sale uno, ¿no? Y ya el lunes, en medio de los problemas del trabajo o de los conflictos en la casa, inclusive uno empieza, ¿de qué? ¿Cómo fue? ¿De qué fue que hablamos? Si era algo de, algo así como del demonio, algo. Aquí salimos que sí, el Señor me habló, me dio la respuesta para mi vida, y el lunes ya no está allí. Es lo que hace el enemigo. Y debemos orar por eso, para que el enemigo no arrebate la palabra sembrada. En tercer lugar, el enemigo coloca trampas en tu vida, aún ya como creyente, para esclavizarte. Segunda de Timoteo 2:26 dice, de modo que se despiertes y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. El diablo busca esclavizarte en muchas formas. Y el diablo sabe cuáles son nuestros puntos débiles. Y uno en su vida espiritual va a encontrar momentos de tentación, y generalmente son por esas situaciones. Y ocurre a todo nivel. Desde el hermano que tiene un año de creyente hasta que el que es pastor, el diablo busca diciendo, a este no lo suelto tan fácil. Y si el problema es, no sé, el cigarrillo, el licor, no sé, las relaciones con el sexo opuesto, lo que sea, ahí va a poner siempre decir, allí, para atraparnos y esclavizarnos. Si estamos tomando nota y llevando el ritmo de la predicación, el diablo también lucha por detenernos. Primera Tesalonicenses 2:18 dice, si deseamos visitarles, yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir a visitar a los tesalonicenses, dice, pero Satanás nos lo impidió. Eso ocurre. ¿Cuántas veces también pasa, poniendo nuestra experiencia del fin de semana? Si el Señor me habló y a partir del lunes voy a manejar el dinero de otra forma diferente, voy a ahorrar, no me voy a gastar dinero en esto, y lo primero que hace es que sale de la casa en su carro y le mete una chocada que le acaba la mitad del carro. No, sí, ahora sí, nos vamos a sentar a dialogar con los hijos, y es el mismo fin de semana, por alguna llegada tarde, se arma una pelea. No, sí, ahora sí vamos a arreglar las cosas con mi esposo, con mi esposa. Y cuando salen tienen la pelea más grande que han tenido en los últimos
10 años. Porque el enemigo busca detenerte en lo que es los planes que el Señor tiene. Pero sobre todo, cuando a veces queremos jugar con nuestras realidades, el enemigo planea destruirte. Primera de Pedro 5:8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, está hablando a creyentes, el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre termina destruyendo. Digamos, conozco o tengo el testimonio de una persona que yo conocí. Tengo unos familiares que viven metidos en todo esto de consultar mediums y bueno, y de que es muy popular en nuestro ambiente. Entonces tengo un familiar en que ellos no toman ninguna decisión sin consultarle a la medium. Y la medium tiene todo un poder sobre estas familias. Es tremendo. Es muy interesante que en las fiestas familiares de ellos llevan a la doña. Y entonces en una de esas fiestas hace como unos 8 años conocí a una de estas damas. Ella es llanera y tiene toda la pinta de bruja. Pero es una bruja. ¿Sí? Y cuando yo la conocí, estaba sentada en un sillón, porque no, la escena es de película, casi de libro de García Márquez. Sentada en un sillón, era una señora súper obesa. Entonces estaba en un sillón grande, le traían, los miembros de esa familia le traían que un refresquito, que más se le ofrece. Esta señora con una cara toda llena como de bruja, de los llanos ella, y hablaba así con una voz toda como casi de hombre, era tremendo, ¿sí? Y lo interesante es que siempre al lado de ella había un joven como unos 23, 24 años. Le dije, pero es que ese pelado con esa mamá pues tremenda. Cuando yo averiguo cuál pelado, cuál hijo, era el esposo. Ya la cosa tiene esos visos. Me acuerdo que en medio de la fiesta familiar, por alguna razón, yo estaba ahí al lado de ella y por un momento me quedé solo y estaba ella ahí. Dije, uy, ¿de qué vamos a hablar? Y ella se voltea. Y ella ya sabía, pues ella sabía que soy cristiano y todo el resto. Sí. Y entonces, además, porque uno no sabe qué va a pasar. Pero ella sabía que soy cristiano y se voltea y me dice con esa voz de ultratumba: me dice, yo sé en quién usted cree. Y sé, dijo así, pero eso era tremendo, y sé que sin permiso de su Señor, yo no puedo hacerle nada a usted. Y yo le dije, sí, señora. Y esta señora había viajado por todo el mundo. ¿A dónde voy? Hace unos 3 años me enteré que a su joven esposo lo habían asesinado
en circunstancias extrañas. Ella al cabo de, en esa época ella estaba sufriendo de un cáncer que en 6 meses la mató, y cuentan los familiares, que yo jamás volví a tener contacto con ella, que esos 6 meses fueron de dolor y de sufrimiento constante. Los médicos se sorprendían que aún con altísimas dosis de morfina no pasaba el dolor. Y esta mujer murió en medio de los sufrimientos más grandes, en una condición física absolutamente lamentable en todo sentido. Esta mujer que tenía, eso llegaba en carro blindado y todo esto, el enemigo, este es un caso que muestra que el enemigo y aquellos que quieren buscar pactos, ayudas y todo lo demás, siempre termina destruyendo. Y es lo que el enemigo quiere hacer. Pero por eso el Señor nos habla de esa batalla espiritual, para estar pendientes y para alejarnos de esto. Efesios capítulo 6, versos 13 al 18, nos muestra las características que tiene esa batalla espiritual. Dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Lo que yo quiero al leer este texto es si esto forma parte de la realidad de tu vida. Es lo que es importante. Dice: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Esto es una realidad. Ahora, esta oración no es una oración mágica. Habla de realidades teológicas y realidades prácticas de la vida cristiana. No es como algunas personas que dicen: sí, pastor, yo por la mañana me levanto igual en el nombre de Cristo y me pongo el casco de la salvación y calzo los papás. No, esto no es ese tipo de oración. Está hablando de varias cosas, y rápidamente, porque cada tema es todo un tema grande en la palabra del Señor, podemos ir bajo las diferentes piezas de esta armadura. Dice: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Como decía mi abuela, qué difícil es pelear con los calzones abajo. Y hablan aquí ceñidos con el cinturón de la verdad, y la verdad no se refiere a un concepto abstracto, sino a que nosotros tengamos un conocimiento, una teología clara de quién es nuestro Dios. Ceñidos a la verdad, es decir, ¿conoces tú la verdad del Evangelio? La palabra. Porque como el enemigo es experto en decir mentiras, tú debes conocer la verdad. Cada persona debe vivir y tener su teología. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es la verdad? Y tenerla claramente establecida. Dice: protegidos por la coraza de justicia. Ese término es el término justificación. Está refiriéndose a que nosotros debemos estar claramente seguros en que quien nos hace justos es la obra de Cristo.
nosotros no somos los buenos, nosotros no somos la buena gente, nosotros no somos perfectos. Es la obra de Cristo la que nos hace justos frente al Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo una y otra vez va a decir, no, pero usted con qué autoridad viene a rechazarme. Si usted tiene problemas, mire esto, de lo otro, usted es pecador. Es recordar es que nosotros no dependemos de nuestras propias obras. Quien nos ha salvado, la justicia que se muestra al Padre, que se muestra al mundo, de la justicia que nos da el Señor. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Creo que aquí en esta traducción creo que se pierden algunas cosas. Creo que es más bien tener la seguridad que el Evangelio, que nosotros hemos recibido el Evangelio y que tenemos la paz de Dios a pesar de que la vida esté llena de dificultades. Ese es el caso de cuando tenemos problemas y dificultades, que entonces empezamos a dudar, o las personas nos hacen dudar y decir, pero, ¿y cristiano? ¿Y con todos esos? ¿Pero cómo así? Si ahora le está yendo peor. Aquí es la seguridad de que, no, yo he recibido ese Evangelio y eso es lo que me da la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Creo que para tu vida, para mi vida, esta es la forma como el enemigo creo que más nos hace tambalear, nos hace dudar. No, yo no creo que realmente voy a poder tener un matrimonio feliz. No, yo realmente no pienso que mi hijo se va a sanar. No, yo no creo que esta persona nunca va a aceptar al Señor en su vida. Es una de las formas que el enemigo utiliza más para acabarnos, para disminuirnos. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Hablando nuevamente, cuando habla del casco de la salvación, es que aquellos que hemos recibido la obra del Señor Jesucristo en nuestro corazón, estamos seguros de esa salvación. Y cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es un término que no es solamente que conocemos la verdad, como dice en la primera pieza de la armadura, sino que la usamos, que vivimos de acuerdo a esa verdad, que respondemos a nuestros problemas y a nuestras realidades de acuerdo a esa verdad. Frente a esta batalla espiritual tenemos estas herramientas. Pero aquí es importante mencionar esto: no luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria. El Señor ya venció. Él ya venció. No es una posición bíblica la que asoman algunos hermanos que empiezan a decir, no, es que vamos a guerrear con el demonio, vamos a enfrentarnos. No somos nosotros. El Señor ya venció. Nosotros oramos, pero Él es el que hay espíritus territoriales y que zapateamos y que expulsamos al demonio, porque no, el Señor ya venció. Dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. No se trata de sacar y de irse a mano con el demonio.
No tenemos por qué. El Señor es el que ha vencido y es el que nos da la victoria. Y es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Les cuento otro segundo encuentro. No crean que todos los días estoy andando con brujas, pero este también fue con otra, pues, que es bien famosa, viniendo de Medellín, con la... En esa época era candidata al Senado doña Regina. Ella, doña Regina. Y veníamos en un vuelo Medellín-Bogotá. Inclusive yo realmente no la conocía muy bien. Entonces estaba ahí, a mí me tocó ventana, como el caso de Santiago, siempre pido la ventana. Y se sentó una señora al lado mío que inclusive estaba un poco disgustada porque no había encontrado silla en primera clase. Y le tocó ahí al lado de... ¿sí? Y bueno, y empezó a establecer comunicación. ¿De dónde viene? De Medellín, sí. No, yo no soy de Medellín. No, que yo sí soy, que vivo en Medellín. ¿Qué estaba haciendo? Me preguntó. Entonces, no, yo soy pastor. Ya como que empezó mal. Se puso serio. ¿Y de dónde viene? Yo estaba en el Seminario Bíblico de Colombia, estaba en unas reuniones allí, trabajo con varios pastores allí en el Seminario Bíblico de Colombia. Conozco muy bien esa institución. ¿Sí? ¿Usted ha ido allá? Dice, no he ido allá, la conozco muy bien. ¿Y eso por qué? Resulta, y quienes conocen Medellín, saben que el cuartel general de doña Regina 11 quedaba 2 kilómetros siguiendo la carretera, la misma carretera al mar, queda 2 kilómetros del seminario. Ella está en un sitio más alto y el seminario está aquí más abajo. Entonces ella conoce bien el seminario. Entonces empezamos a hablar de política, y entonces de pronto esta señora empezó a decir, usted no tiene calor. No, pues está como... No, sí, esto está como... No, está oliendo a sufrimiento. Pero no, está... Y empezó a indisponerse. Señorita, necesito que agua, que no sé qué. Y empezó ¿no? Hasta cuando de pronto dijo... Y yo no le había dicho nada en particular, y habíamos tratado el tema espiritual, pero ella dijo esta frase, definitivamente a los del seminario y todos los relacionados con, ella le dijo así, con esa religión, no hay nada que hacer. El que está en usted es más grande que en el cual yo sirvo. Y según ella, que le dio una migraña en la cabeza, la pasaron por la otra silla, que bueno, la atendieron y no supe más la historia de ella. No es nuestra inteligencia, no es nuestras capacidades. Nosotros no luchamos por la victoria, el Señor ya ha vencido. Como dice nuevamente el apóstol Juan, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a ver estas realidades
Y creo que no debe ser extraño entre nosotros poder discernir cuándo hay problemas que el enemigo está obrando allí y cuándo no. Para temer no, para poder orar, porque el Señor haga efectiva esa victoria. Mañana el tiempo de oración que vamos a tener temprano, pues vamos a tener un tiempito para orar, porque el Señor, digamos, nos limpie de todo tipo de contacto que hayamos tenido, porque a veces empezamos a tener contacto desde muy pequeños, que el horóscopo, que la tabla, la ouija, que todo eso, y a veces el enemigo recuerde que busca puertas del pasado y que nosotros debemos orar para hacerlo. Señor nuestro, gracias por que tú eres un Dios victorioso. No queremos desconocer la batalla que hay tanto en el mundo físico como espiritual. Pero Señor, gracias que tú nos has dado tu palabra, la iglesia, tu Santo Espíritu, como recursos en esa lucha espiritual. Señor, en primer lugar ruego porque tú nos hagas sabios y podamos discernir las acechanzas del enemigo. Tú nos adviertes en tu palabra que no debemos ser ingenuos. Muéstranos cuándo es el enemigo que quiere desanimarnos, que quiere sembrarnos duda, aún ponernos en contra tuyo. Señor, te rogamos que nos des también la seguridad que da tu Santo Espíritu, que en ti somos victoriosos y el enemigo no tiene poder de controlarnos. Señor, en un país donde nos burlamos de estas realidades y tanta gente anda involucrada en estas cosas, te ruego que nos liberes, que nos des la seguridad, la fe, la confianza en nuestra salvación, la fidelidad en tu palabra y la seguridad también de apartarnos del mal y todo lo que tenga apariencia de maldad. Pedimos tu protección para nuestras vidas. Gracias que la tenemos. Y te ruego que nos ayudes a podernos alejar y reconocer fácilmente todas estas artimañas del enemigo. Pero en ti podemos tener la victoria y la seguridad. Gracias. Y en tu nombre oramos.